Cardinalidad de conjuntos. La cardinalidad de un conjunto se refiere a la cantidad de elementos que tiene dicho conjunto. Su notación es esta. Tenemos este diagrama de Venn representando el conjunto universal y los conjuntos A y B. Considerando los conjuntos A y B, de modo que el número de elementos del conjunto A es A, el número de elementos del conjunto B es B, y el número de elementos de la intersección de ambos es C, entonces se cumple que el número de elementos de A unido B va a ser igual a menos C más B menos C más C. Y eso es igual al efectuar esta operación a más B menos C, lo cual es equivalente a que el número de elementos de la unión de ambos conjuntos va a ser igual al número de elementos del conjunto A más el número de elementos del conjunto B menos el número de elementos que tienen en común, o sea, su intersección. De forma parecida, analizando el complemento del conjunto A como los elementos del conjunto universo que no están en A, en este caso lo que está en morado, se puede concluir que el número de elementos del complemento del conjunto A va a ser igual al número de elementos del conjunto universal menos el número de elementos del conjunto A. Y en general, para los conjuntos universales A y B, se cumple que el número de elementos de la unión de A con B va a ser igual al número de elementos del conjunto A más el número de elementos del conjunto B menos el número de elementos de la intersección de ambos, o sea, los que tengan en común. También el número de elementos del complemento de un conjunto A va a ser igual al número de elementos del conjunto universal o universo menos el número de elementos del conjunto A. Vamos a ver a continuación algunos ejemplos. Considerando el diagrama anterior, nos piden resolver los literales siguientes. En primer lugar, nos piden encontrar la cardinalidad o el número de elementos de la unión de A con B. Esto lo representamos así, como el número de elementos de A más el número de elementos de B menos el número de elementos que tienen en común. A tiene 4 elementos, que son estos. B tiene 4 elementos. Y lo que tienen en común es el número 4. Entonces escribimos así. 4 elementos de A, los 4 elementos de B. Y como hay un elemento común, ese es el que está acá. Al hacer la operación, tenemos que nos da el valor de 7. En este literal B nos piden el número de elementos o la cardinalidad del conjunto universo. Aquí serían 4, 5, 6, 7 y 8. Son 8 elementos. En este literal C nos piden el número de elementos del complemento de A. Si este es el conjunto A, al complemento lo vamos a encontrar al restarle al número de elementos del conjunto universal menos el número de elementos que tiene A. Como el conjunto universal es 8, le vamos a restar los 4 del conjunto A. Y eso nos da igual a 4. Aquí nos piden la cardinalidad del complemento del conjunto B, o sea, el número de elementos del complemento del conjunto B. Igual que antes, el número de elementos del conjunto universo le vamos a restar el número de elementos que tenga el conjunto B. Y nos da lo mismo que antes, porque B tiene 4 y el número de elementos del conjunto universo es 8. 8 menos 4 es 4. Nos piden en esta ocasión
el número de elementos del complemento de la unión con A con B. Entonces al conjunto, el número de elementos del conjunto universal le vamos a restar el número de elementos de la unión de A con B. Este número es 8 y aquí nos había dado 7. La unión de A con B nos dio 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Entonces 8 menos 7 es 1. En este literal nos piden la cardinalidad de la intersección del complemento del conjunto A con el complemento del conjunto B. Y eso es igual a 1. ¿Qué nos están pidiendo? Aquí nos piden cuál es el complemento del conjunto A. Y serían estos 4 valores. Y aquí lo debemos intersectar o ver que tiene en común con el complemento del conjunto B. El complemento del conjunto B es este. Entonces, ¿qué es lo que tienen en común? Lo que tienen en común es un elemento. A eso se refiere esto. Es el 3, el elemento en común. Solo es un elemento, por eso se escribe el 1. Nos piden ahora la cardinalidad del complemento de la intersección de A con B. Eso va a ser igual al número de elementos del conjunto universo menos el número de elementos de la intersección de A con B. Como el número de elementos del conjunto universo es 8, le vamos a restar lo que tienen en común A con B, que es solo un elemento. 8 menos 1 es 7. Y por último, nos piden encontrar el número de elementos de la unión del complemento del conjunto A con el complemento del conjunto B. Y eso, escribimos así su expresión. Va a ser igual al número de elementos del complemento del conjunto A más el número de elementos del complemento del conjunto B menos el número de elementos de la intersección del complemento del conjunto A con el complemento del conjunto B. El número que representa esta expresión es 4. El complemento de A, recuerden, si este es A, el complemento son los que no están, o sea, los que están en el conjunto universal, pero que no están acá. En este caso 1, 2, 3, 4. Lo mismo pasa con B. Este B, los que no están son 1, 2, 3, 4. Y, como ya dijimos antes, lo que tienen en común, su complemento es un elemento, es este. 4 más 4 menos 1 sería 7.